El tema de hoy es tipos de célula. Durante esta clase dejaremos claro por qué un conocimiento que parece tan básico de la biología es en realidad una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un perito para asegurar el éxito de un análisis de ADN. ¿Por qué importan los tipos celulares? La respuesta es práctica. En la escena del crimen es una regla que la mayoría de las muestras biológicas son mezclas complejas. No encontraremos ADN humano puro en una misma muestra. Podemos tener células humanas, restos vegetales, hongos y bacterias en una muestra. Es por ello que el perito debe ser capaz de clasificar cada tipo celular y para ello nos enfocaremos en 4 puntos básicos. Primero, identificar la fuente de la evidencia. Y nos preguntaremos, ¿es humana? ¿Es animal? ¿O acaso es vegetal o microbiana? Punto número 2 es evitar la contaminación de la muestra. El punto número 3 es prevenir esta degradación del ADN humano, que puede ser causada por varios factores. Y cuarto, y el más importante, es seleccionar el protocolo de extracción correcto. Porque como veremos, cada tipo de célula requiere de un método para su análisis. Ignorar esto significaría arruinar la evidencia. Por ello, para entender la clase de hoy, nos hemos establecido el siguiente objetivo: analizar la estructura y composición de la célula para aplicar este conocimiento en la identificación, recolección y preservación de vestigios biológicos en la escena del crimen, asegurando la viabilidad de la evidencia. Vamos a entender algunos conceptos previos. ¿Qué es el genoma? El genoma es el material genético completo, el ADN único para cada individuo. En criminalística, nuestro trabajo es aislar este genoma del resto de la célula. ¿Dónde está el genoma? Pues está en el núcleo. El segundo concepto es la pared celular. Esta es una de las diferencias más críticas. La pared celular es una capa protectora rígida que poseen las células vegetales, fúngicas y bacterianas. Para nosotros no solo es una característica, es el principal obstáculo estructural para extraer el ADN. Su presencia exige métodos de lisis más fuertes y agresivos. El tercer concepto a analizar son los organelos membranosos, que son estructuras especializadas dentro de las células eucariotas, como son el núcleo y las mitocondrias, cada una rodeada por su propia membrana. Esta compartimentalización nos permite diferenciar entre el ADN nuclear, que es el que mejor discrimina entre individuos, y el ADN mitocondrial, que es el más abundante y resistente. Otra clasificación que debemos conocer es la división entre células procariotas y las eucariotas. ¿Qué son las procariotas? Su característica principal es que no tienen un núcleo definido y su ADN está dispersa en la región llamada nucleoide. Casi todas tienen una pared rígida. Un ejemplo muy característico de esta célula son las bacterias. Por otro lado tenemos las células eucariotas. Aquí encontramos que tienen un núcleo delimitado por una membrana que protege el ADN. Además tienen organelos membranosos como son las mitocondrias y los cloroplastos, lo que les da una mayor complejidad. A este grupo de células pertenecen las células animales, las células vegetales, los hongos y por supuesto los humanos. Las células procariotas y la contaminación bacteriana. Las bacterias crecen rápidamente en muestras biológicas antiguas.
calientes o húmedas. Liberan nucleasas que aceleran la degradación del ADN humano y su alto volumen puede competir durante la amplificación del PCR, causando perfiles genéticos parciales o fallidos. ¿Cómo esto podemos analizarlo en un escenario de criminalística? El perito debe tomar una decisión en muestras con contaminación bacteriana masiva y debe priorizar el análisis del ADN mitocondrial sobre el análisis del ADN nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué debe hacer esta diferenciación? Porque el ADN mitocondrial existe en múltiples copias por cada célula, por lo que le hace un blanco más fácil y más resistente a la degradación. Las células eucariotas animales son la prioridad del indicio humano, puesto que son la fuente primaria de identificación forense. Por ejemplo, los leucocitos, o también conocidos como glóbulos blancos, o las células epiteliales que se dan por un toque de ADN, y los espermatozoides, todos estos contienen ADN nuclear que discrimina a los individuos y tiene además una membrana plasmática flexible pero frágil, que requiere preservación rápida en seco y en frío. ¿Qué es el toque de ADN o ADN de contacto? Son células epiteliales de la piel que nos desprendemos constantemente y que se convierten en nuestra huella invisible. Su membrana plasmática es flexible pero frágil. Son sensibles al calor y a la humedad, por lo que requieren una preservación rápida en seco y frío. La sangre es una fuente rica, pero el ADN no está en los glóbulos rojos porque estos carecen de núcleo. El ADN está en los glóbulos blancos o leucocitos, que son minoritarios en la sangre. Los espermatozoides. Su núcleo es extremadamente compacto y resistente. Esta característica es la que explota el protocolo de lisis diferencial en caso de agresión sexual, permitiéndonos separar el ADN del agresor al de la víctima. Las células eucariotas vegetales y fúngicas. Las plantas y hongos poseen pared celular que ofrece resistencia estructural, pero requieren una lisis más agresiva. La pared de celulosa de las plantas o la quitina de los hongos no puede romperse con métodos estándar para células humanas. Las células vegetales como el polen o las fibras de algodón son evidencias de localización. Pueden vincular a un sospechoso con un lugar específico. Su pared hecha de celulosa no se rompe con métodos estándar y requiere una lisis mecánica o enzimática fuerte para hacer el análisis botánico. En cambio, las células fúngicas o los hongos, como el moho, son indicadores de tiempo post-mortem. Su pared está hecha de quitina, muy resistente, y requiere que para liberar el ADN necesitamos usar enzimas específicas llamadas quitinasas o técnicas mecánicas para liberar el ADN humano puro. Ahora vamos a explicar de una manera práctica cómo se realiza esta lisis diferencial. Este protocolo nos indica cómo vamos a usar de acuerdo a las características celulares. Primero, la lisis suave. Se aplica un tratamiento químico suave que rompe las células epiteliales de la víctima que tienen una membrana flexible y así se libera su ADN. Paso número 2 es la selección. Las células de esperma con su núcleo compacto y resistente permanecen intactas y se separan de la mezcla. El paso número 3 es la lisis fuerte.
Ahora que estas células de esperma están separadas, se les aplica un tratamiento de lisis para romperlas y liberar el ADN. Y por último, el paso número 4 es el análisis por separado. El resultado son dos perfiles genéticos independientes. Primero el de la víctima y otra el del agresor. ¿Conoces? Aquí les muestro una tabla de cómo podría hacerse el análisis de cada tipo celular. Esta podría ser su guía de bolsillo para el estudio. Primero, las células procariotas o bacterias. Su relevancia es la contaminación y degradación. Y el protocolo es usar un filtrado diferencial para priorizar el ADN mitocondrial. En las células animales humanas, nuestra fuente primaria de ADN nuclear, el protocolo clave es la preservación en seco y frío. Para las células vegetales, son evidencia de localización, pero requieren una lisis mecánica fuerte. Y para las fúngicas, que son indicadores de tiempo, su pared de quitina requiere del uso de quitinasas o técnicas mecánicas. Vamos a tener muy claro que esta tabla separa a un perito que sigue de un protocolo para entender por qué hacer cada prueba. Para concluir la clase de hoy, vamos a decir que la habilidad de clasificar los tipos celulares es fundamental en la criminalística. Determina la relevancia del indicio, previene la contaminación cruzada y guía la selección de protocolos de extracción. El perito que domina estas diferencias estructurales, como son la ausencia de núcleo, presencia de pared celular, resistencia diferencial a la lisis, asegura perfiles genéticos precisos, confiables y aceptados en la justicia. Y para cerrar esta clase diremos la frase: la estructura celular determina el destino del indicio. Reconocerla es reconocer la ruta hacia la verdad forense. Para terminar, quisiera que ustedes respondan estas preguntas para que concluyamos con la clase. Primero, la aplicación práctica del ADN en un caso simple. Tenemos un escenario en el que el criminalista encuentra dos tipos de vestigios en una escena. Primero, toma un hisopo con células epiteliales de contacto o ADN de contacto en un teléfono móvil. Y segundo, encuentra un pelo sin la raíz o bulbo adherido a una fibra de ropa. Basándonos en la estructura celular que acabamos de aprender, vamos a contestar estas dos preguntas. Primero, en el hisopo que contiene las células epiteliales, ¿qué tipo de ADN debo analizar? ¿El nuclear o el mitocondrial? ¿Cuál es el principal objetivo y por qué? Y en el cabello o pelo sin bulbo, ¿qué tipo de ADN es la única opción viable para obtener un perfil genético y a qué organelo celular se debe esto? Y segundo, vamos a contestar por qué es importante la cadena de custodia y por qué no debe haber errores de protocolo. Nos imaginamos un escenario en el que un criminalista recolecta una mancha de moho o células fúngicas y un frotis de sangre que contiene células animales en el mismo kit, usando un protocolo de extracción de ADN diseñado solo para células animales. La pregunta que vamos a responder es: ¿cuál es el error estructural que se comete al ignorar la diferencia entre ambos vestigios? Explique por qué el protocolo estándar fallará al intentar extraer el ADN de las células fúngicas y qué componente celular es el responsable de esta diferencia. Con eso terminamos la clase de hoy.